Un joven, lleno de orgullo por lo que creía un gran regalo, lleva a su padre, un poderoso hacendado, una esclava apache encadenada. Nadie imaginaba que ese día cambiaría el destino de la hacienda para siempre. La tarde caía sobre la vasta hacienda y el polvo de los caminos se levantaba en nubes doradas bajo el sol. Desde la colina cercana se veía la caravana de jinetes acercarse con rapidez. Los trabajadores, que hasta ese momento cortaban leña, arriaban ganado o recogían agua del pozo, levantaron la vista con expectación. Sabían que era el hijo del hacendado regresando de su última expedición. No era un joven cualquiera. Se decía que ansiaba la aprobación de su padre más que cualquier otra cosa. Había crecido bajo la sombra de un hombre temido, respetado y a la vez envidiado, don Julián, el dueño de aquellas tierras. El hijo, Tomás, cargaba con ese peso. Siempre buscaba demostrar su valor, su temple, su dureza, y esta vez quería hacerlo de la manera más impactante posible. Los cascos de los caballos resonaron fuerte en el patio central. Tomás iba al frente, erguido, con una sonrisa orgullosa. Detrás de él, 4 de sus hombres arrastraban algo que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Una mujer iba atada de pies y manos, con la piel morena curtida por el sol y el cabello negro y largo, desordenado por el forcejeo. Su vestido hecho jirones apenas cubría su cuerpo magullado. Era una apache, una de las enemigas que en esas tierras representaban miedo, misterio y leyenda. Los murmullos comenzaron a extenderse como un incendio. «Una india», susurró una de las cocineras apretando el rosario que colgaba de su cuello. «La trae como botín», comentó un peón con tono entre asombro y burla. «¿Qué dirá don Julián?», preguntó otro mirando hacia la gran casona blanca del hacendado, cuyas puertas aún permanecían cerradas. Tomás desmontó de un salto, se acercó a la mujer encadenada y la empujó al suelo con un gesto brusco. La apache cayó de rodillas, pero al levantar la cabeza no mostró lágrimas ni súplica. Sus ojos negros, fieros, se clavaron en él con un odio silencioso que hizo estremecer a más de uno de los testigos. El hijo sonrió, disfrutando de aquella tensión. «Padre», gritó alzando la voz para que todos lo escucharan. «He regresado, y no con las manos vacías». Las puertas del caserón se abrieron lentamente. Don Julián apareció en el umbral imponente, con su sombrero de ala ancha y un bastón que no usaba por necesidad, sino como símbolo de autoridad. Su sola presencia hizo que los peones se descubrieran la cabeza y bajaran la mirada. Tomás, henchido de orgullo, extendió el brazo hacia la mujer encadenada. «Aquí está mi prueba de valor», dijo. «Una apache, casada en sus propias tierras. Un regalo para ti, padre, para que veas de qué soy capaz». El silencio cayó como una losa. Nadie se atrevía a respirar. La escena era insólita. El hijo presentando a una esclava como trofeo y el padre observando en silencio, con un gesto que nadie lograba descifrar. La mujer apache permanecía de rodillas, el polvo pegado a su piel, pero con la cabeza erguida, como si se negara a doblarse ante cualquiera de los dos. Esa dignidad feroz contrastaba con las cadenas de hierro que la mantenían atada. Los peones esperaban expectantes. Unos pensaban que el hacendado estallaría de orgullo por el gesto de su hijo. Otros temían que aquella mujer trajera desgracias consigo. Y unos pocos, en lo profundo de su corazón, sintieron lástima, aunque no se atrevieron a expresarla. Don Julián, con los ojos fijos en la mujer, no dijo nada. Ni un gesto de aprobación ni una señal de furia. Solo silencio. Y en ese silencio todos comprendieron que lo que estaba a punto de suceder marcaría un antes y un después en la historia de la hacienda. El aire en el patio de la hacienda estaba cargado de polvo, silencio y expectación. El hijo, Tomás, esperaba la reacción de su padre, convencido de que aquel regalo le arrancaría al fin una mirada de aprobación. Los trabajadores, apiñados alrededor, apenas respiraban. Nadie se atrevía a moverse mientras don Julián, el dueño de aquellas tierras, descendía lentamente los escalones del portalón principal. Cada paso suyo resonaba en el suelo como un trueno contenido. Su figura era robusta, marcada por años de trabajo, de guerras silenciosas y de autoridad incuestionable. No necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Bastaba con su mirada dura, penetrante, capaz de desnudar el alma del que se cruzara en su camino. Cuando al fin se detuvo frente a su hijo y a la mujer encadenada, el silencio se volvió insoportable. Tomás, con los hombros tensos y la barbilla alzada, habló con seguridad. «Padre, aquí tienes. Una apache, casada en plena sierra. Ninguno de mis hombres se atrevió, pero yo sí. He probado mi valor y vengo a darte este trofeo». El murmullo entre los peones se reavivó, aunque apenas eran susurros. Todos esperaban ver al hacendado sonreír con orgullo, o quizá reírse satisfecho por la osadía de su hijo. Pero don Julián no sonrió. Clavó sus ojos en la mujer arrodillada.
Ella lo miraba de vuelta, desafiante, sin miedo, como si sus cadenas no existieran. Aquella fuerza en la mirada le provocó un extraño estremecimiento. En ese par de ojos oscuros, el hacendado creyó reconocer una vieja memoria, un eco del pasado que había intentado enterrar. El hijo, al no recibir reacción alguna, insistió. ¿No lo ves, padre? Ya nadie podrá decir que no tengo sangre de guerrero. Nadie dudará de mí. Don Julián giró apenas el rostro hacia él, y la severidad en su mirada fue como un golpe. Y esto, dijo con voz grave, señalando a la mujer encadenada, ¿es lo que llamas valor? El murmullo cesó de golpe. Nadie se lo esperaba. Tomás retrocedió un paso desconcertado. ¿Cómo dices? Balbuceó. ¿Encadenar a una mujer indefensa? Replicó don Julián, alzando la voz lo suficiente para que todos escucharan. ¿Esto es lo que crees que honra mi nombre? El joven tragó saliva. Su rostro pasó de orgullo a desconcierto y luego a una furia contenida. Miró alrededor. Todos los peones tenían los ojos clavados en ellos, esperando el desenlace. La mujer apache, aún de rodillas, mantenía la cabeza en alto. Un brillo fugaz cruzó su mirada como si intuyera que su destino podía estar cambiando. Tomás quiso defenderse. No es una cualquiera, padre. Es una apache. Ellos nos han atacado, han robado ganado, han matado hombres. Yo solo traje justicia. Don Julián lo observó con frialdad. Caminó lentamente alrededor de la mujer como estudiándola. Ella no se movió, no suplicó. Su quietud era un grito de orgullo. Al detenerse frente a su hijo, el hacendado apoyó el bastón en el suelo con firmeza. La justicia no se mide con cadenas, Tomás, ni con trofeos. Lo que has traído no es honor, es vergüenza. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Algunos bajaron la cabeza, otros entrecerraron los ojos, incapaces de creer lo que escuchaban. El hijo apretó los puños, con el rostro encendido de ira y humillación. Don Julián no lo miró más. En cambio, volvió a clavar los ojos en la mujer apache, y esta vez su expresión fue distinta. Ya no era solo dureza. Había en su mirada algo más profundo, un reconocimiento, una chispa de respeto que nadie supo interpretar en ese instante. Ese silencio, cargado de significado, fue suficiente para que todos comprendieran que el hacendado no reaccionaría como esperaban. Lo que estaba por hacer no se ajustaría a las reglas del miedo ni de la venganza, y aunque nadie podía preverlo, aquel instante sería el inicio de una tormenta que dividiría la hacienda entre quienes lo seguirían y quienes jamás aceptarían su decisión. El sol se escondía lentamente detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos rojos y anaranjados. El aire del patio de la hacienda parecía más pesado, como si cada palabra que acababa de pronunciar don Julián hubiera caído sobre los hombros de todos. Tomás permanecía inmóvil, el rostro enrojecido de ira y humillación. Había esperado aplausos, reconocimiento, tal vez un gesto de orgullo. Pero lo que había recibido era un golpe directo a su orgullo. La voz de su padre lo había despojado de toda gloria frente a los peones, frente a sus propios hombres. La mujer apache seguía en el suelo, pero ahora algo en su postura había cambiado. Sus labios, antes tensos, se curvaron apenas en un gesto sutil, casi imperceptible. No era sonrisa, pero sí un indicio de triunfo silencioso. Ella, la esclava encadenada, había visto cómo aquel poderoso hacendado no la trataba como un objeto, sino como un ser humano digno de respeto. Don Julián no se movía. Sus ojos fijos en Tomás eran tan duros como el hierro. «Hijo», dijo al fin con una calma que helaba, «más vale que aprendas esto de una vez. Quien necesita cadenas para demostrar su valor, no tiene ninguno». Un murmullo recorrió al grupo de trabajadores. Algunos bajaron la mirada incómodos. Otros, en cambio, intercambiaron miradas rápidas. Nunca habían escuchado al hacendado hablarle a su hijo con tanta dureza. Tomás apretó los dientes, dio un paso adelante y señaló a la apache. «¿Entonces qué quieres que haga? ¿Que la suelte como si nada? Es una enemiga, padre. Una de las mismas que quemaron los corrales hace 2 veranos. ¿Ya olvidaste a los hombres que murieron?» La voz del joven se quebró entre la rabia y la impotencia. El silencio volvió a reinar, y todos contuvieron el aliento, esperando la reacción del patrón. Don Julián no parpadeó. «Yo no olvido nada, Tomás, ni a los muertos, ni a los vivos, y mucho menos a quienes aún cargan con cadenas que no merecen». El hijo retrocedió un poco, como si aquellas palabras fueran un azote. Su orgullo le quemaba en el pecho. «¿Vergüenza, dices?», escupió. «Vergüenza es que me humilles delante de todos». El hacendado avanzó un paso, y el suelo retumbó bajo su bastón. «La verdadera vergüenza es que me obligues a corregirte aquí, frente a ellos», señaló a los peones que observaban desde los bordes del patio. «Porque lo que hiciste hoy no fue un acto de hombre, fue una torpeza de niño que juega a ser guerrero». Las palabras eran cuchillos.
Tomás sintió que su pecho ardía de rabia. Miró a los trabajadores y en sus rostros leyó asombro, temor e incluso compasión. Para él era insoportable. La apache, en medio de aquella confrontación, levantó la cabeza aún más. No decía una palabra, pero sus ojos parecían chispear. Era como si, en silencio, apoyara al hacendado contra el hijo. Tomás dio media vuelta, sin poder soportar la tensión. «Esto no termina aquí», murmuró con los labios apretados, pero lo bastante fuerte para que todos lo oyeran. Don Julián lo dejó marchar. No hizo ademán de detenerlo ni de seguirlo. Solo respiró hondo y volvió la vista a la mujer encadenada. Su mirada ya no era la misma. Había en ella un peso que nadie entendía, un recuerdo escondido que comenzaba a despertar. Los peones confundidos se retiraron poco a poco, cada uno murmurando en voz baja. Lo único que tenían claro era que algo había cambiado en esa hacienda. El hijo, humillado, se había marchado con la frente ardiendo. El padre, en cambio, se había mostrado más firme que nunca, pero también más enigmático. Y en medio de ambos, una mujer apache, arrodillada, había desencadenado un conflicto que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos podían sentir. Una tormenta se avecinaba, y nadie sabía quién quedaría en pie cuando estallara. El ambiente en la hacienda había quedado cargado tras la confrontación entre padre e hijo. Tomás había desaparecido entre los pasillos de la casa, con la rabia mordiéndole el orgullo, mientras los peones se dispersaban murmurando. Nadie sabía qué pensar. Unos veían debilidad en el patrón, otros intuían que había una razón más profunda en sus palabras. En el centro del patio, la mujer apache seguía arrodillada, cubierta de polvo, con las muñecas marcadas por las cadenas. Su respiración era pausada, pero sus ojos oscuros no habían perdido brillo. Miraba al hacendado de frente, sin rastro de miedo, como si lo retara en silencio. Don Julián avanzó hacia ella con paso firme. Sus botas golpeaban el suelo empedrado con un ritmo seco, acompañado del apoyo solemne de su bastón. Cuando estuvo frente a la mujer, se detuvo. Los peones que aún no se habían marchado observaron expectantes. Algunos cruzaban miradas incrédulas. ¿Qué haría ahora el patrón? ¿Castigarla? ¿Encerrarla? ¿O, como decían algunos en voz baja, entregarla al pueblo para venderla como esclava? La tensión se rompió cuando don Julián levantó la voz. «Suelten sus cadenas». Un murmullo de asombro recorrió a todos. Dos de los hombres que habían acompañado a Tomás se miraron confundidos. «Patrón», titubeó uno de ellos, «¿está seguro? Es peligrosa». El bastón golpeó con fuerza el suelo. «He dicho que la suelten», repitió, y la gravedad de su voz no admitió réplica. Los hombres obedecieron con manos temblorosas. El sonido metálico de los candados al abrirse resonó en el silencio, seguido del tintineo de las cadenas al caer sobre las piedras del patio. La mujer apache se puso de pie lentamente, con dignidad. El polvo resbalaba por su piel curtida mientras se frotaba las muñecas lastimadas, pero no retrocedió ni un paso. Los presentes se quedaron paralizados, un apache libre en medio de la hacienda, y por orden del propio patrón, don Julián sostuvo su mirada. «Aquí nadie te hará daño», dijo, con voz firme pero no hostil. La mujer lo estudió unos segundos. Había desconfianza en sus ojos, pero también sorpresa. Nadie esperaba clemencia de un hombre como él. Y sin embargo allí estaba defendiéndola frente a todos. Uno de los capataces, viejo y fiel, se acercó con el ceño fruncido. «Don Julián, con todo respeto, ¿sabe lo que hace? Esto puede traer desgracia. El muchacho ya está furioso, y los hombres no entienden». El hacendado giró apenas la cabeza hacia él. «Más desgracia trae la injusticia, Pedro. Eso sí que no lo toleraré en mis tierras». El capataz bajó la mirada. Nadie más se atrevió a objetar. La mujer apache dio un paso al frente. Aunque no hablaba el español con fluidez, su voz era clara. «¿Por qué?», preguntó. Don Julián no respondió de inmediato. Sus ojos parecían hundirse en un recuerdo lejano, uno que nadie más podía ver. Finalmente habló despacio, como si pesara cada palabra. «Porque sé lo que es deberle la vida a alguien como tú». El murmullo entre los trabajadores creció confuso. Aquella frase sembró preguntas que ninguno se atrevió a formular. La apache inclinó apenas la cabeza, no como un gesto de sumisión, sino de reconocimiento. Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y gratitud contenida. El hacendado dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Antes de entrar se detuvo y habló con voz que retumbó en el patio. «Quien levante una mano contra ella me responderá a mí». El silencio fue absoluto. Los peones sabían que esas palabras eran ley. La mujer apache, de pie y libre, observó cómo el hombre que había roto sus cadenas desaparecía tras la puerta de la hacienda. Ella no lo entendía del todo, pero presentía que ese gesto no era simple compasión. Era el inicio de algo mucho más grande,
algo que cambiaría no solo su destino, sino el de todos en aquellas tierras. Y mientras el sol terminaba de ocultarse tras el horizonte, la hacienda entera comprendió que acababan de presenciar un acto que nadie olvidaría jamás. La noche había caído sobre la hacienda. El bullicio del día se había apagado, dejando solo el canto de los grillos y el crujir de la leña en las hogueras que iluminaban los corrales. Sin embargo, dentro de la casa grande, la tensión aún era palpable. Tomás no bajó a cenar. El hijo herido en su orgullo se encerró en su habitación rumiando rabia y vergüenza. Los peones cuchicheaban en las cocinas, preguntándose en voz baja si el patrón había perdido el juicio al liberar a una apache. Nadie entendía su decisión, y el rumor de una debilidad peligrosa comenzaba a crecer. En el despacho, don Julián se encontraba solo, sentado en su gran silla de cuero. Frente a él, sobre la mesa de madera maciza, reposaba una botella de tequila a medio llenar y un vaso que apenas había tocado. Su rostro serio estaba envuelto en sombras, iluminado apenas por la lámpara de aceite que chisporroteaba en un rincón. El capataz Pedro, su hombre de confianza, entró después de golpear suavemente la puerta. Llevaba años al servicio del patrón y pocas veces lo había visto dudar. «Don Julián», dijo con respeto, pero con el ceño fruncido, «me perdonará la osadía, pero los hombres están inquietos. No entienden lo que pasó esta tarde. Algunos dicen que fue un error, otros que la mujer trae mala suerte». El hacendado lo escuchó en silencio. Durante un largo rato no respondió. Finalmente se levantó despacio y caminó hasta la ventana. Desde allí se veía el patio en penumbras, y más allá la silueta del apache sentada junto al pozo, vigilada de lejos por un par de hombres. «Déjalos hablar, Pedro», dijo con voz baja pero firme. «No entenderán porque no conocen la historia». El capataz lo observó con curiosidad. «¿Historia, patrón?». Don Julián inspiró profundo. Su mirada se perdió en la oscuridad del horizonte, como si buscara en la memoria algo muy lejano. «Hace muchos años, antes de que tú llegaras aquí, tuve un encuentro con los apaches». Hizo una pausa y su voz se volvió más grave. «Yo era joven, arrogante, como Tomás ahora. Creía que el mundo me pertenecía». Se volvió hacia Pedro y sus ojos brillaron bajo la luz de la lámpara. «Una emboscada. Íbamos 5 hombres. Todos murieron, menos yo. Ellos me encontraron, herido, tirado entre la arena y la sangre. Pude haber muerto allí, como un perro». El capataz escuchaba atento sin atreverse a interrumpir. «Pero no fue así», continuó don Julián. «Una mujer apache me salvó. No me mató, no me entregó. Me curó las heridas, me dio agua, me dejó marchar. Nunca supe por qué. Quizás por compasión, quizás porque me vio distinto. Lo cierto es que desde ese día juré que nunca levantaría un látigo ni una cadena contra los suyos». Pedro frunció el ceño, incrédulo. «¿Y Tomás? ¿Lo sabe?». Don Julián negó lentamente con la cabeza. «No, nunca se lo conté. Crecí creyendo que un hacendado no debía mostrar debilidad. Y lo que viví, muchos lo habrían llamado vergüenza. Pero no era vergüenza, Pedro. Era gratitud. Era deuda». El capataz guardó silencio. Nunca había visto al patrón hablar con tanta franqueza. Don Julián apretó el bastón con fuerza. «Hoy, cuando vi a esa mujer encadenada, vi en ella los mismos ojos que aquella que me salvó la vida. No sé si es destino o castigo, pero no podía permitir que la tratara como un animal». El silencio llenó el cuarto. Afuera, un coyote aulló en la distancia. Finalmente, Pedro asintió con respeto. «Entonces, ¿su decisión ya está tomada?». «Más que nunca», respondió don Julián. «Nadie en esta hacienda volverá a tocarla». El capataz inclinó la cabeza y salió sin decir más. Don Julián permaneció solo, de pie junto a la ventana. Miraba a la mujer apache en el patio, libre de cadenas, pero aún rodeada de desconfianza. No sabía qué futuro traería aquella decisión, pero estaba seguro de una cosa. El pasado había vuelto a reclamar su deuda, y esa deuda lo cambiaría todo. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño en la hacienda. No era el bullicio habitual de peones trabajando y caballos relinchando. Había movimiento, sí, pero cargado de murmullos, de miradas esquivas, de un silencio inquietante que pesaba más que el sol ardiente. La noticia se había corrido como fuego en rastrojo. El patrón había liberado a la apache. No solo eso, sino que había prohibido que alguien la tocara. Para muchos aquello no era compasión, sino una señal inequívoca de debilidad. En las cocinas, las mujeres murmuraban mientras preparaban las tortillas. «Dicen que la bruja lo embrujó con la mirada», comentó una persignándose. «O que le debe algo a los indios», añadió otra bajando la voz. «Sea como sea, esto no acabará bien», sentenció una tercera con gesto sombrío. En los corrales los hombres no eran menos duros. Algunos afilaban sus cuchillos con una furia contenida. Otros se reunían en pequeños grupos discutiendo entre dientes. «El patrón está viejo. Ya no tiene el temple de antes», dijo uno.
Si empezamos a soltar indias, ¿qué sigue? Invitarlos a comer a la mesa, bufó otro. El joven Tomás tiene razón. Es él quien debería mandar ahora, sentenció un tercero, mirando hacia la casa con los ojos encendidos de resentimiento. Mientras tanto, Tomás se mantenía en silencio en su habitación. Su furia no había disminuido. Al contrario, se alimentaba del murmullo creciente de los hombres. Sabía que el descontento estaba de su lado. Y aunque no lo decía abiertamente, cada mirada que recibía de los peones parecía confirmarle lo mismo. Su padre estaba perdiendo el control, y pronto alguien tendría que tomar su lugar. En medio de ese clima tenso, la mujer apache caminaba por el patio, bajo la atenta vigilancia de todos. Ya no llevaba cadenas, pero seguía rodeada de sospechas y miradas hostiles. Algunos peones escupían al suelo cuando pasaba cerca, otros la seguían con los ojos llenos de odio. Sin embargo, ella no bajaba la cabeza. Caminaba erguida, con dignidad, como si la libertad recién recuperada la blindara contra el desprecio. Don Julián lo notaba todo. Desde el balcón de su despacho observaba las miradas, los gestos, las conversaciones entrecortadas. Sabía que los hombres murmuraban, que la autoridad se tambaleaba. Y aunque no lo mostraba, sentía que una tormenta se formaba dentro de sus propias tierras. Una tarde, Pedro, el capataz, entró de nuevo en su despacho. Su rostro estaba serio, con el ceño fruncido por la preocupación. «Patrón», dijo con voz baja, «esto no pinta bien. Los hombres están inquietos. Hablan más de Tomás que de usted». Don Julián entrecerró los ojos. «¿Y qué dicen exactamente?» «Que ya no tiene el corazón firme, que liberar a esa india fue un error. Algunos incluso dicen que usted», Pedro dudó bajando la voz, «que usted ya no merece mandar». El silencio cayó sobre la habitación como una piedra. Don Julián apretó los labios. No estaba sorprendido, lo había previsto. Sabía que los hombres, guiados por el miedo y la ignorancia, podían volverse contra él. Y peor aún, sabía que su propio hijo podía ser la chispa que encendiera esa rebelión. Mientras tanto, en los establos, un pequeño grupo de hombres comenzó a planear en secreto. Susurraban entre las sombras, asegurando que lo mejor era tomar a la apache en la noche y venderla en el pueblo cercano. «Si el patrón no tiene el coraje, lo tendremos nosotros», decía uno. «Y si se entera, que se entere. Ya es hora de que Tomás tome las riendas», añadía otro. Así, sin declararlo abiertamente, la hacienda se dividía. Por un lado, el hacendado, firme en su decisión, recordando la deuda que lo ataba al pasado. Por el otro, los hombres, convencidos de que el apache era una amenaza y que su patrón se había vuelto débil. La rebelión aún no había estallado, pero su sombra ya se extendía por cada rincón de la hacienda. Y bastaría una chispa para encender el incendio. La tensión en la hacienda ya no podía ocultarse. Durante días, los peones habían trabajado con rostros duros, manos tensas y cuchicheos a media voz. Lo que comenzó como simples murmuraciones se transformó en un fuego que crecía sin control. Y una noche sin luna, ese fuego finalmente estalló. La apache estaba en el establo, acomodando unas mantas viejas que Pedro le había dado en secreto. El silencio de la noche la envolvía, interrumpido solo por los relinchos lejanos. Pero su instinto, afilado por años de cautiverio y lucha, le advirtió que no estaba sola. Sombras se movían entre los corrales, voces bajas, pasos rápidos. Ella apretó los dientes. Sabía lo que se avecinaba. De pronto la puerta del establo se abrió de golpe y 3 hombres irrumpieron armados con cuerdas y cuchillos. «Es ahora o nunca», susurró uno con urgencia. «Agárrenla». La mujer retrocedió tomando un palo de madera para defenderse. No iba a dejarse atrapar sin pelear. Pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido ensordecedor sacudió la hacienda. Un disparo al aire. «¡Basta!». La voz de don Julián resonó como un trueno. Desde la entrada del establo, el hacendado sostenía su rifle, con el rostro endurecido y los ojos brillando de furia. Los hombres se detuvieron en seco. Uno de ellos tragó saliva, pero otro, más osado, dio un paso adelante. «Con todo respeto, patrón», dijo con voz temblorosa pero desafiante. «Esto no es justo. Esa india no merece estar aquí. Está envenenando la hacienda. Y usted nos está condenando a todos». Don Julián bajó lentamente el rifle, apuntando directo al suelo entre los pies del hombre. «Lo que nos condena no es ella», replicó con voz grave. «Es la cobardía de quienes se atreven a levantar la mano contra una mujer desarmada». Los murmullos crecieron afuera. Más peones se habían reunido, atraídos por el disparo. En medio de ellos, Tomás apareció con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Padre», dijo en tono frío, «los hombres tienen razón. Usted está cegado. Esa mujer es una apache. Ellos mataron a nuestros vecinos, incendiaron ranchos, robaron caballos. Y ahora usted la defiende como si fuera de la familia». Los ojos de don Julián se clavaron en los de su hijo.
No entiendes nada, Tomás. Esta mujer no es nuestra enemiga. Hace años uno de ellos me salvó la vida. Hoy cumplo mi palabra de honor. El rostro de Tomás se enrojeció. Su voz se alzó con furia. Su deber es proteger la hacienda, no a los indios. Si no tiene la fuerza para hacerlo, entonces quizás sea hora de que alguien más tome el mando. El silencio fue absoluto. Aquellas palabras eran más que un reto. Eran una declaración de guerra. Los hombres miraban de un lado a otro, divididos entre la lealtad al patrón y la sed de liderazgo del joven heredero. La Apache, aún en el establo, observaba la escena con el corazón latiendo con fuerza. Entendía que no era solo su destino el que se decidía allí, sino el futuro entero de la hacienda. Don Julián dio un paso adelante, sosteniendo su rifle con firmeza. Si alguno de ustedes cree que puede mandar más que yo, que lo diga ahora. Pero sepan esto, mientras yo respire, ningún inocente será entregado a la crueldad. Los hombres se removieron incómodos. Pedro, el capataz, alzó la voz con firmeza. Yo estoy con el patrón. Él siempre ha sido justo. Ese gesto hizo que otros dudaran. Algunos dieron un paso atrás, murmurando entre dientes. Pero Tomás no se echó atrás. Esto no termina aquí, escupió con los ojos ardiendo. Usted podrá sostener ese rifle, padre, pero ya no tiene el corazón de los hombres. Con un gesto brusco, dio media vuelta y se marchó hacia la oscuridad, seguido de varios peones que lo apoyaban. El resto permaneció en silencio, indecisos, hasta que poco a poco se dispersaron. Don Julián respiró hondo. La amenaza había sido contenida por ahora, pero sabía la verdad. Su autoridad estaba quebrada. Y la Apache, cuya libertad había desencadenado todo, ahora estaba más expuesta que nunca. El verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. La noche que siguió al enfrentamiento en el establo fue larga y pesada como plomo. La hacienda parecía dividida en dos. De un lado, los hombres que permanecían fieles a don Julián. Del otro, aquellos que se habían marchado con Tomás jurando regresar. Nadie dormía tranquilo. Los perros ladraban sin descanso, como si presintieran la tormenta que se acercaba. Don Julián se mantuvo vigilante, con su rifle cargado sentado en el porche de la casa principal. La Apache estaba dentro, bajo la protección de Pedro y de dos peones leales. Sus ojos oscuros, sin embargo, no mostraban miedo. Estaba acostumbrada a la guerra, al peligro, a la traición. Más bien, en su silencio había algo de resignación, como si aceptara que el destino siempre la había puesto al borde del abismo. Cerca del amanecer, los cascos de caballos retumbaron en la distancia. Tomás regresaba, acompañado de media docena de peones armados. Venían con antorchas, con miradas duras, con la decisión de terminar lo que habían empezado. «Padre», gritó Tomás desde el camino de entrada, «no venimos a pedir permiso. Venimos a reclamar justicia. Entréganos a la India y todo acabará aquí». Don Julián se levantó despacio, apoyando el rifle en su hombro. Su voz salió clara, firme como una campana en la madrugada. «No entregaré a nadie, ni hoy, ni nunca». Los hombres detrás de Tomás murmuraron nerviosos. No esperaban menos de su patrón, pero la tensión crecía. Tomás alzó la mano señalando la casa. «Entonces no nos dejas opción». Y justo cuando parecía que el enfrentamiento se volvería inevitable, ocurrió lo inesperado. La Apache salió de la casa por su cuenta. Caminó hasta situarse entre don Julián y Tomás, erguida y tranquila, con el cabello desordenado y la mirada fija en el joven. «Si lo que quieres es a mí», dijo con voz grave y clara, «aquí estoy. Déjalo a él». El gesto tomó a todos por sorpresa. Don Julián giró hacia ella con el rostro desencajado. «No», rugió, «no vas a entregarte». Pero la mujer no se movió. Miraba a Tomás con una serenidad que lo desarmaba. «Tu odio es hacia mí, no hacia tu padre. Si quieres demostrar tu fuerza, tómame, y deja que él conserve su honor». Por un instante el silencio fue absoluto. Tomás apretó los puños. No esperaba aquel sacrificio, aquella valentía silenciosa. Había visto indios luchar, gritar, morir con rabia, pero nunca había visto a alguien enfrentarse al destino con tanta dignidad. En lo profundo de su interior, algo se quebró. El joven miró a su padre, a los hombres detrás de él y luego a la Apache. Su voz salió entrecortada, casi como un susurro. «No, no puedo». Las antorchas temblaron en manos de los peones. Algunos comenzaron a bajar la mirada. El aire de rebelión se deshizo poco a poco, como humo arrastrado por el viento. Nadie quería ser el primero en atacar a una mujer que se ofrecía sin miedo. Nadie quería enfrentar la mirada de un patrón que, aunque envejecido, aún tenía el temple de hierro que los había guiado durante años. Tomás, con el rostro endurecido, dio media vuelta. «Vámonos, uno a uno». Los hombres lo siguieron en silencio. No hubo pelea, no hubo disparos, solo el eco de los cascos alejándose en la madrugada.
Don Julián dejó caer el rifle, sintiendo cómo el peso de la noche se deshacía en su pecho. Se giró hacia el apache incrédulo con los ojos humedecidos. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con voz rota. Ella lo miró y por primera vez dejó escapar una pequeña sonrisa triste. «Porque la verdadera fuerza no está en las armas ni en el odio, sino en la libertad de elegir». Don Julián entendió entonces que no había salvado a una esclava. Había liberado a una mujer que jamás permitiría que nadie, ni el miedo ni el rencor, dictara su destino. Con el sol naciente iluminando el horizonte, la hacienda recuperó el silencio. Pero aquel día quedó marcado para siempre. La noche en que un padre defendió su honor, un hijo midió el peso de sus decisiones, y una mujer apache demostró que el coraje más grande no es el de luchar, sino el de resistir,